A ver, nos vamos a centrar porque el tiempo es oro y porque os puedo asegurar que desde las preguntas que yo tengo planteadas, las preguntas que coordina Ana de las personas que están fuera de aquí y, por supuesto, el derecho que nos vamos a negar a los que estáis aquí en estas horas de que podáis preguntar, el tiempo se nos va a hacer corto y hemos de acabar aproximadamente, más o menos el tiempo lo hemos repartido bien en 3/4 de hora. Lo que sí que me voy a permitir es que yo voy a utilizar mi posición de moderadora para incorporar algunas preguntas que creo que de alguna manera pueden responder a las inquietudes, a los intereses de los educadores. Y las primeras, por orden de prioridad en la presentación, van para ti, Diego. Justamente yo estoy hasta la coronilla, como muchos de vosotros, de todo el debate de arriba y abajo de los móviles, de los juegos, de las adicciones. Y es cierto que entonces tu propuesta de alguna manera, nos sorprende o de alguna manera nos hace ampliar el foco. Pero yo te voy a hablar a plantear la pregunta con mucha claridad. Estoy de acuerdo porque además estoy segura que todo lo que vosotros estáis trabajando es un tema que está basado en evidencias científicas y con estudios muy rigurosos, seguro. Pero lo que no acabo de ver claro, y creo que es una pregunta que podemos tener muchos de las personas que nos dedicamos a la educación, todas estas mejoras cognitivas que estos chicos, estas personas, incluso personas mayores, tienen utilizando los juegos, que son mejoras cognitivas, se pueden aplicar, son transferibles a un entorno educativo. Es decir, ¿esto puede hacer que estos chicos aprendan mejor? Porque yo ahí el tema de los juegos sí que tengo que tener ahí 40 interrogantes del tema de la motivación que en ellos crea. Aunque sean personas que hayan jugado o no hayan jugado, seguro que ahí nos puedes iluminar. No sé si he sido clara en la pregunta. Muy clara y una pregunta de difícil respuesta, te adelanto. A ver, yo creo que sí. Lo que pasa es que se ha de matizar, creo que hemos de matizar muchas cosas. Es decir, desde la información que tenemos, hemos estado viendo que el uso de videojuegos lo que puedes hacer es transferir a que algunas funciones cognitivas, no todas ni mucho menos, pues funcionen de una manera más correcta o por encima de lo que funcionaría sin videojuego. Aquí, claro, nos podemos plantear, ¿y sin el videojuego? Pues tienes muchas herramientas también para hacer esa mejora cognitiva. ¿Qué es lo que te puede aportar el videojuego? Yo siempre lo veo como un valor añadido en el cual tú puedes aumentar la motivación de una determinada persona con una herramienta que puede estar bien valorada y que muchas veces podemos implementar de manera fácil. Pero que se puede conseguir esa mejora con otras herramientas, obviamente, y además al final siempre, ya sé que es decir poco, pero siempre yo creo que lo mejor está en la combinación y en buscar ese equilibrio. Y además también con las problemáticas que ello comporta, porque he hablado de la adicción y he hablado de otras cosas, y pienso que aquí también ese equilibrio es de crítica importancia. Por tanto, sí se ha encontrado esa transferencia lejana a funciones que directamente no están entrenadas con el videojuego, como la atención, las funciones ejecutivas, etcétera, pero esto lo puedes conseguir con otras herramientas y al final pues es la búsqueda de ese equilibrio. Y también teniendo en cuenta que no me he metido en terrenos pantanosos como el uso, por ejemplo, de tabletas, pantallas, como sustitución, por ejemplo, del papel. Claro, que aquí esto ya también hay evidencias que demuestran que no puede sustituir al papel. Y esto también es importante, pero esto es otro terreno y otra dimensión diferente. Pero, a ver, no lo veo. Nosotros podríamos transferir las mejoras cognitivas de un alumno a que su aprendizaje en el aula, en un aprendizaje digamos, escolar, pueda mejorar? ¿Se puede transferir? ¿O eso aún lo tenéis que estudiar? Se puede transferir, es decir, son herramientas que te pueden ayudar en un aprendizaje. Pero no tenéis estudios sobre la transferencia. ¿Hay algún estudio? O sea, sobre la transferencia y la función cognitiva sí. Sobre la implementación en un entorno escolar y los beneficios que te puede esto comportar, nosotros no, porque es un terreno que se escapa más del ámbito de la neurociencia, pero sí que hay cosas. Hay diferentes iniciativas, por ejemplo, hay un laboratorio de química hecho a través de videojuegos, que esto me parece que es de la Universidad de Stanford, sí. y aquí encuentran
los resultados son impresionantes. Yo es de las pruebas que conozco y en este caso sí que es verdad que no necesitas, luego aquí si hay algún químico me matará, pero que muchas veces no necesitas pisar un laboratorio para hacer según qué tipo de aprendizajes y esto pues se valora muy bien por parte de los estudiantes. Sé, por ejemplo, que la UNED en la carrera, en el grado de Química y el grado de Ciencias Ambientales también tiene un laboratorio parecido, sobre todo por la casuística de los estudiantes que tienen a distancia, y esto pues también está muy bien valorado y algunas de las competencias que tú puedes hacer tocando y manejando también las puedes hacer jugando. Pero ya digo que ya es un terreno que a mí se me escapa, pero sí que hay cosas hechas yo aquí veo, en este ámbito. Aquí fuera, en las cámaras, siguiéndonos telemáticamente, tenemos personas que igual están pensando temas de tesis o de trabajos de posgrado y yo creo que ahí tienen ideas, ¿no?, que pueden continuar estos trabajos para ver si realmente hay una evidencia. Hay unos ejemplos que tú más o menos sobre el tema de la estimulación cerebral. Todos hemos visto los vídeos esos de las clases de los alumnos chinos con las diademas estas de la atención. Eso se podría, te hablo desde el conocimiento, y se podría considerar una estrategia de neuroestimulación, lo que se utiliza ahí. La mayor parte seguro que todos los habéis visto, los niñitos chinos con las cintas. La mayor parte de sistemas que hay, incluso si te metes por Amazon, son sistemas que no llegan a cambiar la excitabilidad cortical de las neuronas de la corteza. No hacen nada, vaya. O sea, no sirven. No, la mayor parte de sistemas. Hay algunos que sí, Hay algunos que sí, y yo creo que aquí también tenemos que ser muy cautelosos, porque hay algunos que sí que logran modificar la excitabilidad cortical. Dentro de lo que es la estimulación cerebral no invasiva hay diferentes tipos. Está la estimulación magnética, transcraneal, que esto ya es más complicado porque necesitas aparatos que son muy caros, grandes, y está la estimulación eléctrica, que aquí hay también diferentes técnicas. La más utilizada es la de corriente directa, y aquí al final pues la más sencilla es un ánodo y un cátodo, donde lo que haces es pasar electrones de un sitio a otro y por tanto una región aumentas su nivel de excitabilidad y la otra región disminuyes. Lo que haces es jugar con el umbral de excitabilidad de las neuronas. Y los sistemas que se utilizan en la práctica clínica o los que utilizamos en el laboratorio sí que demuestran esto, pero hay otros sistemas que se venden en Amazon, por ejemplo, esas diademas para aprender inglés, tal, que realmente no llegan a hacer nada en tejido. Tenemos algunas preguntas que vienen de las personas que nos siguen por Internet, algunas con las que te he hecho, cómo integrar de manera curricular la mejora de las funciones a través de los videojuegos. Pero hay una pregunta que sí creo que no la hemos contestado, que dice, María José Robles nos pregunta, ¿existe una batería de videojuegos educativos que permitan aprender a la vez que divertirse mejorando las funciones cognitivas? ¿Has dicho algo, algunos ejemplos, alguno más? Sí, de hecho, o sea, la idea global es que los videojuegos de acción comerciales, independientemente casi del videojuego, mejoran estas funciones cognitivas. Y además, hay alguno pues que a lo mejor se utiliza más o se puede utilizar más para hacer una transferencia en atención, en control cognitivo, pero en general hay poca diferencia. El rasgo vertebral es que sean videojuegos de acción, y es lo que ve el grupo de Bavelier, que es el grupo, yo creo que más importante en este ámbito, y luego ya hay videojuegos que están creados para facilitar determinadas funciones, que aquí donde se ven más exponentes en el grupo de Gazali y en San Francisco, que aquí sí que se ha visto que hay baterías, hay unas baterías que ellos utilizan, el NeuroRacer combinado con otros, que están dirigidos a aumentar diferentes funciones, y que, por ejemplo, una de esas baterías, que son 3 o 4 videojuegos, se utilizan en niños para el aprendizaje de las matemáticas y, sobre todo, el interés es más clínico, para aumentar la atención en niños con trastorno con problemas de atención. Vaya. Hay otra pregunta sobre este tema que dice, ¿qué instituciones formadoras de docentes presentan en su plan de estudios la elaboración de videojuegos educativos? Esto ya es un tema que a mí se me escapa. Bueno, si alguien lo sabe, después contesta. Lo que está claro, yo creo que sí que está claro, lo que sí que es verdad, y tú lo has dicho también, ¿no?, que es todo ese tema ético, de que justamente la vinculación de estos videojuegos de acción, y además si son violentos, como mejores estimuladores, yo tengo que decir que esto a mí de entrada me tira atrás.
O sea, Sí, pienso, sí. no me acaba de gustar este tema como un elemento para mejorar las... Yo creo que el calado ético aquí es el factor, el eje vertebral, ¿eh? Y es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, no únicamente por el contenido del videojuego y que haya contenido de violencia, que de hecho en buena parte de los videojuegos hay ese contenido de violencia, sino también por esa barrera tan fina que a veces puede hacer que el uso de un videojuego, más que sea una herramienta para facilitar, te encuentres con un problema. Y además es un problema importante que muchos clínicos están viendo, con problemas con adicción a videojuegos. Sí, sí. Y de hecho es algo que yo creo que tenemos que tenerlo muy presente y por tanto tener un control. Muchas gracias. Vamos a pasar a alguna pregunta que tenemos para Carlas, porque nos interesa mucho después hacer preguntas que de alguna manera vinculen los dos temas, que es un poco lo que en esta jornada pretendemos. A ver, Carlas, hay un tema que preocupa mucho en la educación, que es justamente, yo creo que es absolutamente perverso, que es por qué nos preocupa tanto que el ChatGPT nos genere textos escritos. Y yo creo que ahí hay un tema muy claro, que es cómo muchas veces en los aprendizajes tenemos como elemento final, como demostración de lo que el alumno ha aprendido, un texto escrito, ¿no? Y de alguna manera el chat, ese miedo de los profesores delante de la inteligencia artificial generativa nos viene porque justamente parece que pueda perpetuar esa manera de resolver, ¿no? de tener evidencias de aprendizaje siempre a través de un texto escrito. Y una pregunta y un tema más. El tema más es un tema que a mí además me parece absolutamente, lo comentábamos antes con Diego y Carlas antes de entrar aquí en la sala, que es cómo curiosamente, y leía un artículo muy interesante de una profesora de la Universidad de Murcia, que no recuerdo ahora el nombre, pero lo pueden ustedes buscar, sobre cómo se utiliza el ChatGPT, las herramientas de inteligencia artificial que se utilizan en la escuela, y evidentemente el ChatGPT número 1, algunos temas de formación de educación de imágenes, y el tercero es cómo detectamos las trampas. Y a mí ahí me preocupa que no nos planteamos cómo educar a los alumnos en el tema de la honradez, de la ética, cómo educamos a los alumnos en las ganas de aprender, sino que de alguna manera es el ChatGPT nos proporciona textos escritos, los textos escritos son un elemento para evidenciar lo que el alumno aprende, y nosotros ahí lo que tenemos que ver es si el alumno hace trampa en ese ChatGPT, y ahí cerramos un círculo de vicio total en que todos los efectos perniciosos de un aprendizaje tradicional están puestos ahí. Yo pienso que no hay más remedio que acabar confiando en la honradez, porque la posibilidad de detectar estos sistemas es una probabilidad que irá bajando hacia cero, porque los sistemas van a ir mejorando y, por lo tanto, con el GPT 2.5 en Stanford montaron un sistema que se llamaba Detect GPT, ¿no? Sí, y era un sistema que también era probabilista y te decía, bueno, pues con una probabilidad del 75%, esto que me has dicho, pues ha sido generado por GPT 2.5. Yo lo probé con un texto del 3.5 y me dio una probabilidad de 0,7, ¿no? Por tanto, hay esto, pero claro, los de Stanford, claro, acabó ese, salió el 3.5, yo creo que ya se habían cansado y ahora el 4, pues deben haber tirado la toalla de intentar encontrar un sistema que lo detecte. Esto quiere decir que de aquí no mucho ya no dirá in summary en todos los textos sí. y la cosa no utilizará, el alumno le dirá, utiliza un vocabulario de mi edad cuando aprenda, digamos, es que me lo han tumbado mi trabajo por el vocabulario, ¿no? Entonces, yo pienso que esto con el tiempo va a ser imposible. Por tanto, yo creo que la honradez es un valor en el que hay que educar a los alumnos, porque en la vida es lo que van a necesitar para funcionar. Me contaban el ejemplo hace muchos años de un equipo de españoles que estaba en una fábrica alemana, que fabricaban piezas de y tenían los mejores rendimientos en las piezas de calidad alta. Decían, nadie se lo explicaba por qué aquel grupo de trabajadores funcionaba mejor que los demás. Hasta que un tejado que había al lado se hundió con todas las piezas mal hechas que ellos tiraban por la ventana
para que no contaran en la contabilidad de piezas mal fabricadas, ¿no? Evidentemente los despidieron a todos. De ser los mejores de la fábrica, pues fueron Pasaron a los... ser los más tramposos. Entonces yo pienso que en la vida la honradez es fundamental para funcionar y es un valor que hay que trabajar a nivel de docencia. Y en este mundo de la inteligencia artificial es definitivo, tiene que ser así. En Italia, el tema del texto escrito, ¿no? En Italia tienen una tradición de exámenes orales muy grande. Entonces, aunque estaban asustados al principio, ellos no están muy preocupados porque los exámenes los hacen fundamentalmente en orales, ¿no? Pero bueno, es igual. Yo estoy contigo de que lo que hay que hacer es trabajar la honradez en los alumnos como un valor fundamental, porque no hay otra. Y tal vez otros métodos para verificar los aprendizajes de los alumnos. Y yo creo que una de las cosas a las que nos conduce, evidentemente, el tema de la inteligencia artificial generativa es que realmente tiene que venir y tiene que estar una manera distinta de aprender, donde realmente la utilización del ChatGPT sea una herramienta que nos sirve para muchas cosas. Y tanto. Carla ha estado explicando algunas, pero que realmente son increíbles, ¿no? Ayudarle a proponerle textos con errores a los alumnos y que los detecten. El tema del trabajar los errores con los alumnos, yo creo que realmente es una herramienta potentísima para trabajar el tema del espíritu crítico. El tema, por ejemplo, de hacer buenas preguntas. Cuando un alumno tiene que buscar una respuesta en ChatGPT, el hacer buenas preguntas y establecer realmente un marco de preguntas, eso es determinante, ¿no? Para que la respuesta sea. Ahí hay mucho tema para trabajar ahí, ¿no? Sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Hay que simplemente integrar la herramienta en el aula, en el día a día, y imaginar actividades como las que mencionas tú o los debates, ¿no? La idea de que dos grupos de alumnos debatan, ¿no? Pues que consigan argumentos, cada uno de los grupos, en sus posturas enfrentadas, para enriquecer el diálogo, ¿no? Hay millones de aplicaciones que uno puede encontrar a una calculadora de la lengua. Yo creo que hay que perderle el miedo y... Tenemos dos preguntas de la red muy concretas y muy fácil, o sea, sí, muy de respuesta concreta. Una es dónde consultamos para tener acceso a herramientas de inteligencia artificial generativa. No sé muy bien. Bueno, yo diría que este puntero que he mandado a la UOC, ahí se mencionan muchas y usos de estas herramientas, por tanto yo recomendaría, si queréis podéis poner la transparencia que toca, que la gente se lo apunte o se haga una foto, pero yo comenzaría por ahí. Aquí en Cataluña el Departamento de Educación están generando un documento que van a enviar a los docentes con toda una serie de guidelines, de directivas, de cómo utilizarlo. Por lo tanto, yo pienso que las autoridades educativas van lentas, porque esto ha sido como una ola que nos ha pasado por encima, pero están empezando a reaccionar. Por lo tanto, es simplemente tranquilidad, perder el miedo y empezar a utilizarlo en la mejoría de la docencia. Y las cuestiones concretas nos preocupan, porque la siguiente pregunta es ¿cuál es la herramienta que crea vídeos a partir de un texto? Pues, yo tengo que contestar lo que me preguntan. Sí, sí. El Midjourney genera imágenes y el de vídeo pues no lo recuerdo, pero hay una aplicación que lo hace. Pero el señor Google seguro que lo sabe. Pregunta a Google y te lo va a decir. Ahí hay un aspecto que está clarísimo y que creo que es de lo que tú has planteado, que y muchos de vosotros ya habéis dicho, sí he utilizado el ChatGPT para preparar clases, es realmente el ahorro de tiempo que representa. No porque las respuestas que nos dé o los elementos que nos da sean útiles de entrada, pero al menos el terror a la hoja en blanco desaparece. O sea, tú le preguntas, base de orientación para una expresión oral de tercero básico, y ¡pam!, te da una base de orientación. Con esta base de orientación ayúdame a construir una rúbrica y te ayuda a construir una rúbrica, ¿no? Ayer jugábamos con unos profesores de una escuela de Ecuador un texto para motivar a los alumnos para empezar un proyecto sobre ecosistemas. El texto era brutal, ¿no? Todas esas cosas yo creo que son herramientas que nos establecen tiempo y yo voy a una cosa que me sorprendió y como sorprendida lo voy a explicar. En un congreso que estábamos con Jesús hicimos una experiencia de que más de 500 personas, 10 mesas de trabajo, llenaron un Padlet con las opiniones de 50 mesas, de 50 mesas. Yo en ese momento me encontré con unos Padlets llenos de respuestas, imagen de los Padlets, ChatGPT de pago, y en 30 segundos tuve un resumen de todas las propuestas que habían hecho los profesores en los Padlets,
un resumen que evidentemente tuve que verificar y evidenciar, pero el resumen, o sea, yo ahí tuve un ahorro de más de 5 horas de trabajo. Eso es un elemento que, fijaos bien, que creo que es una de las cosas que nos hemos de plantear con el cambio de rol de los educadores, es que ganamos tiempos para una educación de calidad. Ganamos tiempos que nos quitamos de temas burocráticos y luego podemos hablar del tema de cómo nos ahorra temas de evaluación, en temas de evaluación o de atención a la diversidad, que también hemos hablado de esas secuencias distintas de aprendizajes, y estamos ganando tiempos de calidad para trabajar con nuestros alumnos, para acompañar a los alumnos, para poder realmente, y yo creo que eso es un elemento que realmente nos tiene que convencer para utilizarlo adecuadamente. Pero antes de pasar a las preguntas del público, me gustaría hacer una pregunta para los dos, que es esa pregunta que ya os ha dicho Carles que iba a hacer. ¿Qué pasa con el tema de las cesiones de datos? ¿Qué pasa con los temas de esas gratuidades a partir de la cesión de datos? ¿Qué pasa con el tema de tener que pagar las aplicaciones de inteligencia artificial o de tener que pagar los programas de determinados videojuegos? ¿Qué pasa con el negocio de todos estos temas? ¿Qué posición ética hemos de tener? ¿Cómo veis el tema? Una pregunta para los dos y prepararos público, pero vamos a priorizar las preguntas de los dos temas. Como queráis, ¿eh? Sí, bueno, el tema de los datos es... A ver, estamos hablando de sistemas... A ver, hay dos aproximaciones en la inteligencia artificial históricas. La basada en conocimientos, que era la IA simbólica en general, que se basaba en que uno adquiría conocimientos a partir de los expertos, los representaba de manera simbólica y tenía unos sistemas que razonaban a partir de esos conocimientos. Esto tiene una serie de pegas. Una es que es carísimo, porque necesitas expertos, tienes que tener los que los representen formalmente, es muy lento. Bueno, cada vez que cambian las cosas hay que rehacer el tema, ¿no? Y la otra aproximación es la basada en los datos. Es decir, en lugar de que yo adquiera el conocimiento de un experto que me lo esté dando, los elefantes son grises, ¿no? Sí, bueno. Los elefantes son grises, ¿no? Pues lo que hace es pues, descripciones de animales, de alguna manera, y que un sistema consuma esas descripciones y a partir de ahí pueda llegar a generar respuestas a la pregunta ¿de qué color es un elefante? Y que el sistema le diga es gris, ¿vale? Y esto es los dos grandes modelos en inteligencia artificial. Históricamente han estado un poco peleados. El basado en datos no funcionaba muy bien en los años 80, 90. ¿Por qué? No había Internet, por lo tanto no había muchos datos. Los ordenadores tenían la velocidad que tenían. Pero esto, claro, esto cambia. Los algoritmos eran un poco más lentos. ¿Esto qué cambia? Los ordenadores se hacen mucho más rápidos, aparece Internet y con eso una cantidad de datos bestial. Datos libres y gratuitos. Sí, sí. Y entonces estos sistemas pasan de ser pues, inoperantes a convertirse en una pasada, porque a partir de los datos son capaces de saber que el elefante es gris, sin problema, ¿no? Entonces, por un lado, esto es un poco muy rápidamente la historia del porqué. ¿Qué problemas tenemos aquí? Obviamente estos sistemas, su funcionamiento depende de qué datos les pones para entrenar. Si en los datos que pones para entrenar todos los científicos son hombres blancos, ¿vale? Pues claro, el sistema dirá, ¿qué hace falta ser para ser un buen científico? A nivel de raza, pues ser hombre y ser blanco, claro. Lo que diríamos todos con ese conjunto de datos, ¿vale? Por lo tanto, el tema de la transparencia fundamental de qué datos se utilizan para qué aplicaciones. Y esto es una exigencia que la ley europea hace para las aplicaciones de alto riesgo. Por lo tanto, las empresas tienen que decir qué datos han utilizado y cómo se ha utilizado. Este es el primer punto. El segundo, claro, es que las empresas necesitan adquirir estos datos. Tienen que sacarlos de algún sitio. Las empresas o quien cree estos modelos. Entonces, una cosa es Internet, que parece todo abierto y que estas empresas han utilizado sin ningún tipo de problema. El copyright les ha importado un pito, en general, o sea, han pillado todo lo que había en Internet. Y, si pueden, obviamente, todos los datos que nosotros amablemente les cedamos. La cuestión aquí es que, claro, obviamente ellos monetizan a partir de los datos que les estamos dando. Y esta monetización no llega
a aquel que ha generado el dato. Entonces, la pregunta aquí es cómo revierte a nivel individual o a nivel social esta recolección de datos que están haciendo estas empresas. Y esta es la pregunta. Entonces, a nivel individual es muy posible, esto lo comentábamos también antes, es muy posible que a nivel individual a mí me importe poco que usen mis datos si a cambio de eso me dan una suscripción gratuita al ChatGPT. Dice, mire, si usted me permite que espíe todas sus conversaciones y que me quede con todos sus datos, lo usará gratis. Yo ya te aseguro que el 95% de la gente dirá, perfecto. Habrá un 5% que no. Es el caso de los correos electrónicos de determinadas cuentas que se dan. La gratuidad es en función de Es en ceder función de datos. eso. Por lo tanto, aquí la cuestión es, ¿quiere eso decir que no hay modelos alternativos? Evidentemente habría modelos alternativos en los que las ganancias de estas empresas pudieran revertir de alguna manera a aquellos que proporcionan los datos, ¿no? Pero la realidad es que la gente tiene unos niveles de privacidad que seguramente no son los que todos nos imaginamos que la gente tendría. Las leyes quieren proteger mucho la privacidad, pero los ciudadanos, la mayoría, no tanto. ¿Cómo lo ves, Diego? Sí, yo creo que has tocado, de hecho, dos temas críticos. No es claro, toda la privacidad de nuestros datos, estamos retroalimentando estos sistemas probabilísticos y al final, claro, muchas veces damos información que es información personal, que a pesar de que hay reglamentos y las estamos regalando de una manera a veces indiscriminada y esto pues da miedo, ¿no?, pensarlo, y luego también el sesgo que hablas de los datos. Yo también, para completar un poquito esto, que coincido al 100% con lo que has comentado, también está después la información que podemos obtener. Claro que aquí has puesto un ejemplo de un buen investigador, pero claro, acceder a información que puede ser peligrosa, por ejemplo, quiero sintetizar metanfetamina, dame la ruta para hacer esto. Claro, es que esto también es un tema que no sé desde un punto de vista de legislación cómo está. Aquí, claro, se me escapa, pero a mí me preocuparía según qué cosas. Quiero hacer una bomba, quiero hacer un explosivo. Claro, toda esta información, este tipo de sistemas, por todo lo que has explicado, el funcionamiento que hay detrás, claro, puede dar información que muchas de esos datos pues realmente se acerquen a la realidad de una manera peligrosa. Y claro, esto, en según qué entornos y según qué tipo de información, es peligroso. Y claro, aquí también, desde el punto de vista legislativo, yo creo que hemos de ser pero bueno, varias reflexiones. Si un sistema de sí, estos es capaz de darte la manera de fabricar una bomba es porque lo ha leído. Claro, claro. Y esto quiere decir que eso existe en algún sitio, ¿no? Por lo tanto, el primer punto es que si alguien quiere fabricar una bomba va a encontrar los mecanismos existe, pero para claro, hacerlo. lo estamos retroalimentando y se Sí. está puliendo con información que incluso de los usuarios, que esto al final no es, mira, esto está aquí, es una fuente, sino que a veces es toda esa retroalimentación. Esto nos lleva a la reflexión de hasta qué punto estos sistemas entienden de ética. Claro. Aquí eso podemos abrir un debate, ¿no? Porque es un tema que nosotros hacemos investigación, que es el tema de si los valores sociales de estos sistemas son conscientes en el uso profano, digamos, de la palabra conciencia, son conscientes de los valores. Eso deberíamos hablarlo. Pero yo lo que te diría es que aquí hay un problema fundamental que esto y por eso se hizo una carta, voy abriendo paréntesis, se hizo una carta en marzo, yo firmé esa carta junto con otra gente, y en esa carta lo que se pedía era una moratoria en la abertura al público de este tipo de sistemas hasta que no hubiera garantías. Entonces, ¿qué tipo de garantías? Pues unas mínimas garantías, por ejemplo, de razonamiento. Porque estos sistemas, en teoría, si tú les pides que te dé la receta para hacer una bomba o la receta para hacer el fricandó, pues le va a parecer que son lo mismo, porque no tienen conocimiento ni experiencia de qué significa una bomba y de qué significa el fricandó. Y la implicación que tiene desde un punto de vista ético. Y entonces, la capacidad de razonamiento, además, está muy limitada. Había un ejemplo que la gente se reía mucho, que le preguntabas, oye, dime los barrios de Madrid donde puedo comprar droga. Y el sistema decía, no, la droga es fatal, no tienes que comprar droga porque la droga es mala para tu salud y tal, ¿no? Y seguía la conversación diciendo, ostras, me has convencido, la droga realmente es fatal. Oye, cuando vaya a Madrid, dime qué barrios tengo que evitar para no... Y dice, pues mira estos, y le daba a todos los barrios, ¿no? Obviamente aquí el sistema es incapaz de entender, digamos, la ironía o la semántica que hay detrás de las... Entonces, bueno, esta falta de capacidad de razonamiento o de tener un modelo de sentido común, pues es lo que hace que estos sistemas puedan
pifiarla y tener impactos negativos, ¿no? Y es que, completando un poquito esto, que yo creo que has abierto un tema interesante, y es que, claro, nosotros como ser humano, nuestro cerebro, a la hora de llevar a cabo una toma de decisión o de razonar sobre algo, no únicamente es la parte racional, sino emoción y razonamiento se interaccionan y al final, para obtener una decisión que sea lo más apropiada, lo más adaptativa posible, tiene que haber un equilibrio entre emoción y razonamiento. Y esto ya, desde la neurociencia, ya tenemos muchas pruebas de cómo sistemas de razonamiento que implican a la corteza prefrontal o emocionales, que implican zonas ventromediales o incluso la amígdala, nos ayudan a tomar de una manera más efectiva este tipo de decisiones en contextos sobre todo complicados, dilemas éticos, etcétera. Claro, aquí ese equilibrio de razonamiento y emocional es imposible a día de hoy. No sé en un futuro si podríamos llegar aquí, pero claro, esto es lo que para mí se puede separar más del funcionamiento de lo que es cerebro humano a lo que es el funcionamiento de estos sistemas. Sí, esto, yo con algún primatologista, digamos, experto, habían hecho experiencias que eran muy simpáticas de dos gorilas a los que les ponían en una barra, había comida, y había dos aros metálicos con una cuerda que pasaba por los dos aros. De manera que para acercar la pieza de madera a la jaula, tenían que estirar los dos al mismo tiempo para acercarla y llegar a comer cada uno de su parte, ¿no? Y entonces los gorilas colaboraban, pero cuando la cantidad de comida de uno respecto de la del otro rondaba el 20-25%, el gorila que iba a recibir menos decía, butifarra de pagés, yo no tiro de la cuerda. Aunque el otro gorila luego en el patio lo atuñinara allí a base de bien, porque no lo había tirado de la cuerda, ¿no? Por lo tanto, hay un sentido, yo entiendo a nivel neurológico, hay un elemento de justicia que seguramente tenemos cableado y que de alguna manera determina nuestro comportamiento. Sí, y es donde está. ¿Cómo metemos eso en las inteligencias artificiales? Claro. Ese sentimiento de justicia a la hora de tomar decisiones. Este es un tema clave. Si me permitís, vamos a abrir las preguntas que puedan haber. Nos queda un cuarto de hora, pero creo que ahí los que estáis aquí... ¿Cómo un cuarto de hora? ¿No estamos hasta las 8? Pero hay unos tiempos que necesitan. Vale. Antes, un poquito antes. Adelante. ¿Preguntas? Igual nos hemos asustado y no quieren preguntar. Yo si no tendría más preguntas. Yo tenía un amigo australiano que cuando alguien hacía una pregunta le regalaba un boomerang. Entonces eso, bueno, era... Yo en la última, ¿no estábamos contigo? Yo regalé unos libros de Ramón Llull. Es verdad. ¿Sí? Y aquello funciona... No he traído libros hoy, lo siento. A las 3 primeras preguntas un libro. Y eso funcionó muy bien. Una tertulia sobre inteligencia artificial. Adelante. Si la inteligencia artificial se está construyendo sin grandes pensadores, no se puede devolver información que no sea buena. No, porque nos está reproduciendo los mismos estándares o los mismos errores que hemos cometido con Internet. Sí, si todo un sistema de estos basados en datos, lo que le pones siempre es que la Tierra es plana, el sistema te dirá que la Tierra es plana. O sea, si hay mucha gente que dice que el elefante es de color rosa, te devolverá que el elefante es de color rosa. Correcto, sí. Pero claro, ¿qué quieres que funcione de otra manera? Es que eso es lo que uno quiere. Si tú lo que quieres es que el sistema, si le das una información, que no se invente nada, digamos, que te respete. Claro, pero entonces la educación, uno cambia y uno se adapta cuando hay una contradicción. Si todo lo que yo estoy recibiendo es lo que quiero recibir, nunca acabaré aprendiendo, porque todo lo que está ahí, me está llegando es lo que yo quiero que me llegue de información. Entonces, ¿cómo seré crítico? ¿Cómo contrarrestaré? Por eso es tan fundamental determinar cómo los sistemas basados en datos se entrenan. Hay que tener muy claro qué tipo de información es la que se proporciona a los sistemas. Es que hay un aspecto que no nos damos cuenta y que muchas veces nosotros también, incluso cuando hablamos con los alumnos, transcribimos, o sea, reproducimos esta acción. La idea que el ChatGPT piensa, opina, crea conocimiento. La alternativa a eso... Eso es falso. O sea, hemos de entender que no es así. Es inteligencia artificial generativa en base de datos y algoritmos. Por tanto, lo que tú dices es cierto. No, otra cosa que es que lo que no tienen estos sistemas, y nosotros sí, es la parte experiencial.
Nosotros somos máquinas, como decías tú, sensorizadas y que tenemos una visión del mundo, pero esta la tenemos con los sensores que tenemos. Estos sistemas, el único sensor que tienen es las palabras que recibe. Las letras de las palabras no perciben el mundo, no ven un elefante, no saben lo que quiere decir verde o rosa. Simplemente manipulan palabras. Si tú lo que le dices siempre es el elefante es rosa, pues claro, yo lo que quiero es que mi programa me diga que el elefante es rosa, nada más faltaría. Sí, sí. Que me diga que es verde, ¿no? Hay estudios, Han ya ha publicado varios estudios sobre esto, de que Pero como los fíjate- jóvenes lo que reciben son algoritmos y son los algoritmos que ellos quieren escuchar, la diferencia ha dejado de existir. Entonces, los que aquí estamos valorando todo esto somos gente que leemos periódicos, leemos papel, o sea, que utilizamos los tres medios, pero pensar que hay mucha gente que ya vive solo, exclusivamente de lo que se dice Pero en fíjate en Internet. una cosa que han comentado los dos. La potenciación de la figura del educador para trabajar, por ejemplo, un aspecto clave, que es lo que tú estás diciendo, que es el espíritu crítico. Porque lo que no vamos a parar es que las cosas se vayan a hacer de otra manera. O sea, nosotros no vamos a parar el sistema. Entonces, lo que hemos de trabajar adecuadamente es el tema del espíritu crítico, de cuando se analiza un texto que viene, cuando se analiza una información. Y ahí es donde hemos de focalizar en la tarea del educador. Claro, pero entonces a lo mejor el currículum también debería de cambiar, en vez de coger y Es que- mirar contenidos y mirar cómo es como los alumnos han de ser críticos Por delante de supuesto. toda esta luz de cosas que le están viniendo que para nosotros podemos contrarrestar, Una de las pero que ellos cosas- no hacen. Disculpa, una de las cosas que está clara, y podemos pasar a otra pregunta, una de las cosas... ¿Ahí hay una? Una pregunta del streaming que va relacionada con el pensamiento crítico. Nos dice Marta Elena Ramírez Baena, ¿sería posible que la inteligencia artificial fuera capaz de aprender un pensamiento crítico a partir de conversaciones humanas? Aprender un pensamiento crítico. ¿Aprender pensamiento crítico? Bueno, las inteligencias artificiales son muy buenas, por ejemplo, en la demostración automática de teoremas, es decir, en el sentido de decir, ¿es cierta esta frase? Y que de alguna manera formal puede llegar a probarla o no. Y hay sistemas que no son de tipo ChatGPT que permiten hacer este tipo de demostraciones, lo que quería Ramón Llull en el siglo XIII. Por lo tanto, sistemas a los cuales uno le ponga una pregunta y que él te demuestre que eso es cierto o falso ya existe. No son de este tipo, son de otro tipo. Sí. Lo que pasa es que yo aquí discrepo bastante, porque sobre todo cuando nosotros llevamos el funcionamiento del cerebro al laboratorio, sobre todo en el ámbito de las tomas de decisión, que es una cosa que nosotros hemos tocado mucho en el laboratorio, hemos visto que hay tres elementos críticos a la hora de tomar una decisión. Uno es el razonamiento que hay detrás, otro es el refuerzo, lo que podemos conseguir, cuánto tarda en conseguirse, etcétera, y otro es la parte emocional. Y si combinas los tres aspectos, es cuando tienes una buena decisión. Claro, este tipo de sistemas, combinar esos tres aspectos no es posible. Sí que es verdad que puedes decir, mira, dos elecciones, ¿cuál podría ser la más óptima? Pero claro, esto va en función de las probabilidades. Es decir, pues esta porque... Pero como humanos y como lo que nosotros nos caracteriza por el funcionamiento del sistema nervioso, necesitamos estos tres ejes vertebrales a la hora de tomar una buena decisión. Sí, la parte emotiva no está, digamos. Por lo tanto, digamos, la inteligencia artificial lo que va a ser es una manipuladora de símbolos que, por ejemplo, a nivel lógico... Bueno, esto ya viene... En el año 66 hubo un sistema que se llamaba el Logic Theorist, que hizo Samuel, y lo que demostró fue en un libro del Bertrand Russell, un capítulo que tenía una serie de teoremas, demostró la mayoría de esos teoremas con ordenadores de la época, ¿no? Eso es lo que puede hacer la inteligencia artificial, demostrar Sí. a nivel matemático unos teoremas. Por tanto, si hay una expresión que es cierta o falsa, pues puede decir la suya, pero sin el componente emotivo. Claro, el pensamiento crítico yo creo que es un paso más allá que no podemos llegar. Lo que consideramos como humanos pensamiento crítico. ¿Hay alguna pregunta más no? Aquí a una Vale, dos. sí, mi pregunta es la siguiente. O sea, sabemos hoy que un alumno aprende a través de procesos de pensamiento, ¿vale? Sintetizando, conectando, explicando, organizando
las inteligencias artificiales vienen a realizar muchas de estos procesos de pensamiento, porque tú le puedes pedir a una inteligencia artificial que sintetice, que conecte, que explique, que organice. ¿Existen inteligencias artificiales que promueven que el alumno realice estos procesos de pensamiento y cómo utilizarlos? ¿O quizás el peligro que nosotros detectamos es precisamente que el alumno se ayude de estas inteligencias artificiales para realizar estos procesos y por ende se los ahorre y con ese esfuerzo que no hace no genere el aprendizaje? Entonces, mi pregunta es, ¿existen ya hoy en día inteligencias artificiales que utilizan su base para promover estos pensamientos o estos procesos mentales de pensamiento, o aún estamos en una fase más donde esto...? Yo creo que la ingeniería en la inteligencia artificial intenta resolver problemas. Es decir, tengo un texto, hazme un resumen. Y lo que se busca son los algoritmos y los métodos para conseguir eso. Si esto puede tener un impacto o no a nivel de la educación de un alumno, es una cosa que el ingeniero que hace este sistema no se plantea. El ingeniero lo que hace es resolver una tarea. Por ejemplo, si estamos pensando en el aprendizaje adaptativo, su tarea es que el alumno resuelva problemas para los que se necesita una cierta competencia en un cierto tiempo, mostrándole pasos, ejercicios que vaya resolviendo con el objetivo de que llegue allí. Pero no se plantea la manera en la que el alumno va a aprender. Busca mecanismos de conseguir resolver el problema que tiene delante. Incluso lo hará mejor. Es decir, claro, un humano, cuando estamos delante de un texto, tú lees el texto, lo has de entender, y cuando lo resumes, tú a algunos aspectos le puedes dar más importancia. ¿Por qué? Pues porque has leído más de esos aspectos, por tu experiencia previa, por el contexto en el que estás, que es diferente al de otras personas, y al final ese resumen será diferente al que hará la máquina, porque nosotros implementamos otro tipo de cosas. Y claro, al final una máquina lo puede hacer mejor y ser compartido por más gente el resultado de una máquina que no el resultado que haga una persona. Porque aquí están esas diferencias individuales, esa información episódica o esas experiencias vitales que tú estás implementando a la hora de dar más importancia a un elemento u otro para hacer ese resumen. Y tú podrías decir, dame 5 resúmenes y que la persona diga, pues este es el que más me gusta, claro. Con lo cual es una herramienta que permite que se acerque a este elemento episódico o emotivo, ¿no? Ahí hay una pregunta. Ahí hay... Bueno. No, igual. No. Hola. A ver, en línea como lo está diciendo aquí el compañero, los efectos negativos tanto de los videojuegos, yo pues también soy bastante asidua a los videojuegos desde hace muchos años, y no hemos hablado de lo positivo, por ejemplo, que tienen los videojuegos, de lo positivo ahora incluso le dabas la vuelta al compañero con el pensamiento crítico y los procesos de procesamiento de la información. Hablemos un poco, y si lo habéis observado, Diego, de los efectos o connotaciones, el impacto negativo. Son juegos de acción, yo he jugado varios de ellos. ¿Habéis visto impacto en la conducta de estos los chicos o chicas que han participado en vuestros estudios? Si luego han tenido algún tipo de cambio en su conducta. Por ejemplo, pues, no sé, el retraso en la inmediatez, ¿no?, de conseguir un objeto. Bueno, y en caso de la inteligencia artificial, pues el chat GTP igual, ¿no?, nos da el resumen rápido y a mí esto me preocupa un poquito, ¿no? No sé. Sí, en nuestro caso los estudios que hemos hecho han sido estudios muy controlados en personas adultas, no en niños nunca. Y de hecho, durante un periodo de tiempo corto, que nos hemos centrado sobre todo en no jugadores y en los efectos agudos del uso del videojuego y sobre todo en combinación de cambios a nivel de la activación cerebral. Nos hemos centrado mucho aquí. Pero sí que es verdad que otros grupos se han centrado mucho en el uso de videojuegos y los impactos que podrían tener. Y aquí sí que es verdad que tiene una cara negativa importante que de alguna manera al final viene determinada por no el uso del videojuego en sí, sino el no implementar otro tipo de cosas que son necesarias. Y yo creo que aquí sobre todo es la lectura final que podríamos hacer, de dejar de leer en papel, dejar de hacer ejercicio físico, dejar de socializarse, de alimentarse, porque
claro, es un problema importante, ¿eh? Personas que realmente presentan una adicción muy marcada y pasan muchas horas sentadas delante de un sillón que encima son sillones cómodos para que puedan pasar más horas delante del videojuego, que se alimentan de una manera determinada, además está bastante asociado con patrones, por ejemplo, eso de grasas saturadas. Es decir, que todo eso que he enseñado en la última diapositiva, nutrición, sueño, socialización, ejercicio físico, todo esto queda menoscabado. Y aquí es donde veo un problema importante. Además de todo lo que es la adicción, que esto también es otro No, yo me otro refería a terreno. los cambios estructurales o a los funcionales, cambios estructurales en negativo, ¿se han observado en los estudios? No, de todo lo que hay de la parte más neurobiológica, la única cosa que se ha visto es en el sustrato nervioso del refuerzo, cómo se puede activar y los cambios que se producen, que son cambios de hecho bastante marcados. Pero en otras dimensiones, es decir, mira, tocas la red frontoparietal y esto puede de alguna manera potenciar la atención, pero disminuir la función hipocampal para la memoria semántica o episódica. No, aquí sí que no se ha encontrado en sustrato nervioso del refuerzo, sí, pero en otras dimensiones no. Lo que pasa que sí que es verdad que son estudios que son muy complejos de hacer y que seguramente si profundizáramos un poco más, pues se encontraría alguna cosa, pero hasta el momento no. A excepción del sustrato nervioso del refuerzo, que aquí sí que hay datos que para mí son preocupantes. Yo, antes de que Coral nos eche... Hay alguna pregunta más que vamos a permitir que la hagan, pero comenta. No, que yo pienso que como docentes tendríamos que tener claro que tenemos que permitir que la ciencia entre en el aula. Sí. Y que los experimentos científicos en uso de la tecnología y de otro tipo se realicen, se recojan datos y que esos datos permitan construir evidencia científica sobre el uso de la tecnología. No podemos negarnos a esto. Yo pienso que es una obligación como docentes el permitir esto. Hay que ser cautelosos, porque sí hay que ser cautelosos, pero esa actitud de miedo, claro, nosotros en la universidad cuando llegó el chat, claro, nuestro sistema es totalmente virtual, la evaluación virtual. Claro, nos pusimos las manos a la cabeza, es que se hablaba de que esto ha acabado con la universidad virtual, etcétera, y vamos viendo que no, que hay muchos beneficios, pero claro, no tenemos que tener esa actitud de miedo, la actitud al final de construir, pero siempre con la cautela. Eso yo creo que es crítico. Y con la rigurosidad. Sí. Hay una pregunta aquí delante, que va a ser la última. Que está súper relacionado con lo que ya están hablando, pero en el fondo me pregunto, yo soy profesora de niños muy chiquititos y lo que he visto últimamente es que la tecnología ha como coartado de alguna manera la motivación y las ganas por descubrir su entorno más cercano, y también ha limitado sus procesos de pensamiento y sus procesos y ganas de descubrir aquello que está a su alrededor, algo más natural, ha como intervenido en las relaciones sociales y ha hecho muy difícil los periodos de adaptación, sobre todo en los periodos de adaptación al proceso escolar. Es lo que hemos podido ver así muy claramente. Entonces me pregunto, pensando en los videojuegos, en cómo inciden estos en la motivación que pueden generar y cómo, en el fondo, evaluar si es que es realmente un beneficio para ellos, tanto como tú dices, en el fondo, en el desarrollo de sus funciones ejecutivas, que pueden ser una tremenda herramienta, pero cómo podemos salir del videojuego a poner en práctica estas funciones ejecutivas en la vida real, más allá de la pantalla. Muy buena pregunta, porque yo creo que aquí es crítico. Un videojuego tiene una capacidad bestial de activar el sustrato nervioso del refuerzo. ¿Esto qué es lo que hace? Pues que te centres ahí y no veas más de lo que tienes delante. Y esto puede hacer que minimices, por ejemplo, la interacción social con otros, trabajo colaborativo, la exploración del entorno, del medio, etcétera, etcétera. Y aquí esto, pues lo decía, que siempre hay que buscar ese equilibrio. Tú puedes tenerlo como herramienta para potenciar algo de manera muy concreta, pero ojo, que puede ir en menoscabo de otras cosas y que lo sabemos, que es así. ¿Por qué? Porque activan el sustrato nervioso de una fuerza, de una manera mucho más marcada que otras cosas. Y claro, aquí es un poquito esa búsqueda de equilibrio que no es difícil, que para los docentes yo lo veo como algo de crítica importante, pero muy complejo a la vez, muy complejo. Yo me gustaría que, para acabar, nos dierais un pensamiento de reflexión en la línea del que ya ha empezado a decir Carlas, de la necesidad de
de trabajar los temas con rigurosidad, de dejar entrar la ciencia a la escuela. Os lo tenía que haber dicho antes, pero bueno, sí, la sorpresa, bueno, yo el seguiría efecto, con este. Yo el seguiría efecto con este. sorpresa, un pensamiento para cerrar antes de que David nos ha dicho que tiene sorpresas, que David, bueno, tiene sorpresas para darnos, pero antes, para acabar, podemos acabar. Yo pienso que los docentes tienen que convertirse en científicos. Los docentes tienen que entender que parte de su actividad consiste en recabar evidencia de qué es lo que funciona y de qué es lo que no funciona. Y si no todos los docentes tienen que permitir al menos que los científicos entren en el aula. Hay que abrir las ventanas, recoger datos, evidencia científica, para que podamos avanzar. Yo acabaría con esto. Vale, pues mi pensamiento lo llevo al terreno de la neurociencia y lo primero que diría que el cerebro es plástico para lo bueno y para lo malo. Y aquí es donde tenemos que buscar ese equilibrio, porque es plástico para coger buenos hábitos, pero también para los malos, y además a veces los malos más rápido que los buenos, ¿eh? Y ese equilibrio pues es crítico, es muy importante. Bueno, yo creo que, bueno, muchas gracias a todos, pero hay algo... Hay algo que todos los que estamos aquí seguro que estamos convencidos. Cualquier avance científico, si está trabajado con rigurosidad, si está trabajado con principios éticos, si tiene como elemento determinante la mejora de la educación de todos nuestros alumnos, potencia la acción de los buenos profesores. De un profesor que evidentemente hemos de cambiar de rol, hemos de potenciar una educación distinta, pero está clarísimo que hemos de ver tanto la inteligencia artificial como los avances en neurociencia como potenciadores de educación cada vez más auténtica, más verdadera, entre comillas, más inteligente. Muy bien. Muchas gracias.